Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, Papito Dios. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, amigos y amigas, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes, sus corazones, que nuestro Padre Dios les bendiga en este día, hermanos y hermanas. Y el Espíritu de Dios les llene, abriendo su entendimiento espiritual, oídos espirituales, ojos espirituales, para poder comprender la bendita palabra de Dios, hermanos y hermanas, porque está escrito que la palabra, el Evangelio, es espíritu y vida. Eso es Evangelio, eso es la palabra. Poder de Dios para salvación, para salud, para todo aquel que cree, dice la palabra, está escrito. Vamos a meditar en este día en la bendita palabra de Dios y vamos, hermanos y hermanas, a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, del versículo 4 al 15. Y vamos a leer la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del bendito Espíritu de Dios y en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos y hermanas, la obra del Espíritu Santo. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas, si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, Padre nuestro, Príncipe de paz, Rey de reyes, Señor de señores, Señor de la creación. Que esta meditación sea con el poder de tu Santo Espíritu, Padre mío que estás en los cielos. Con la promesa que tú nos diste para nosotros recibir poder, dice aquí en la tierra, con el poder de tu Santo Espíritu, con la unción de tu Espíritu, esta meditación, y tú mismo, bendito Espíritu, abriendo corazones, tocando mentes, corazones, porque tú convences a las personas, a los seres humanos, de venir a los pies del Señor Jesucristo. En misericordia, bendito Espíritu de Dios, hazlo tú en este día, en el nombre todopoderoso nombre del Señor Jesucristo, Papito Dios, y en misericordia. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, la obra del Espíritu Santo en las vidas de las personas, de los hijos e hijas de Dios, verdaderamente convertidos al Señor Jesucristo. La obra, la transformación, cuando llega el momento cuando la persona ya nacida de nuevo, dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces ahí es cuando se cumple la palabra del Señor Jesucristo, cuando dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros y estaré con vosotros todos los días de vuestra vida
hasta la consumación de los siglos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, el bendito Espíritu de Dios vive en mí, Dios mismo morando dentro de los hermanos y hermanas ya convertidos, nacidos de nuevo. Ahí va el Espíritu a morar, porque dice la Biblia, hermanos y hermanas, que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas, todo lo del mundo, todo lo temporal, lo mundano, todo pasó, dice, las cosas viejas, en los hijos e hijas de Dios. Y la obra del bendito Espíritu de Dios hace todo nuevo. Esa es la obra del bendito Espíritu de Dios, cuando dice la Biblia, las cosas viejas pasaron en los hijos e hijas de Dios, y he aquí, todas son hechas nuevas, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Pero ¿por qué, hermanos y hermanas, es tan importante en la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo la obra, como dice, del bendito Espíritu de Dios en las vidas de los evangélicos y evangélicas, hijos e hijas de Dios ya convertidos, nacidos de nuevo, hermanos y hermanas? Con el poder del Espíritu de Dios, ahí vamos a poder resistir los embates de nuestro enemigo, el diablo, porque está escrito que el diablo, dice la Biblia, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así está escrito en la palabra. Por eso está escrito, hermanos y hermanas, que nos sometamos a Dios, resistamos al diablo, y el diablo huirá de nosotros, huirá de vosotros, hermanos y hermanas. Así está escrito, hermanos y hermanas, en la bendita palabra de Dios. Es ahí lo importante de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Recordemos, hermanos y hermanas, que en el Antiguo Testamento el profeta Joel ya anuncia el advenimiento del Espíritu de Dios para los postreros días, porque este es el ministerio del Espíritu. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo, en la dispensación de la gracia. Este no es el ministerio de la letra humana, este no es el ministerio del razonamiento humano, del intelecto humano, de la sabiduría humana, de la inteligencia humana. No lo es ni lo será. Este es el ministerio, dice la Biblia, y está escrito, del bendito Espíritu Santo de Dios, el que hace la obra, la transformación en las vidas de los hijos e hijas de Dios, verdaderamente convertidos y nacidos de nuevo de agua y de espíritu. Ahí vamos a tener el poder, la entereza, hermanos y hermanas, cuando ya estamos llenos del poder del Espíritu de Dios, para renunciar a todas las obras infructuosas de las tinieblas, para apartarnos del pecado, para empezar una vida delante de Dios, una vida santa, vivir en santidad, para la obediencia, para vivir practicando la palabra. Solo con el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas, ahí vamos a poder, hermanos y hermanas, convertidos al Señor Jesucristo, vamos a poder vivir en la obediencia, en la justicia de Dios, hermanos y hermanas. Ahí vamos a poder apartarnos del mundo, ahí vamos a poder dejar todo lo mundano, ahí vamos a poder vivir una vida en espíritu y en verdad. Porque, hermanos y hermanas, dice la Biblia que nuestro Padre busca adoradores espirituales, en espíritu y en verdad, hermanos y hermanas. Ahí vamos a poder adorarle al Padre como a Él le agrada, en espíritu y en verdad. Porque esos adoradores busca, dijo el Señor Jesucristo, porque nuestro Padre Dios, Él es espíritu, y es como tal, dice la Biblia, que quiere que le adoremos, que le busquemos, que le clamemos, que le llamemos, que le invoquemos en espíritu y en verdad. Así está escrito en la bendita palabra de Dios, hermanos y hermanas. El poder del Espíritu de Dios para que exista la iglesia verdadera en la faz de la tierra, llenos del poder de la unción y del fuego del bendito Espíritu de Dios, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Porque si estamos sin el bendito Espíritu de Dios, no vamos a poder, hermanos y hermanas, seguir este camino.
No podemos en nuestra carne, porque dijo el Señor Jesucristo, la carne para nada aprovecha, porque el sentir de la carne es muerte, porque la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, porque si vivimos conforme a la carne, dice la Biblia, que moriremos espiritualmente. Pero ¿qué más dice respecto a la carne? Pero los que son de Cristo, los que son verdaderamente convertidos al Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, dice la Biblia que han crucificado la carne conjuntamente con sus pasiones, con sus deseos, porque el bendito Espíritu de Dios ya está morando, ya está obrando en la vida de los hijos e hijas de Dios, verdaderamente nacidos de nuevo, convertidos al Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero miremos el profeta Joel lo que dice en los postreros días. Dice Dios, está escrito en la Biblia: yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre la iglesia de Cristo. No vamos a pensar sobre toda carne, aún incluyendo los mundanos o los impíos de la tierra que no conocen a Dios. Sobre toda carne, sobre toda la iglesia del Señor Jesucristo. Mis siervos y siervas, dice, profetizarán, soñarán sueños, verán visiones del reino de los cielos de los últimos días. Ese es el derramamiento de Espíritu Santo y fuego para estos últimos días. Los postreros días, hermanos y hermanas, en donde todas las señales están cumplidas para la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. El derramamiento de Espíritu Santo y fuego, en donde la persona, el Hijo de Dios, convertido al Señor Jesucristo, esté corriendo ríos de agua viva, como dice la Biblia, hermanos y hermanas. Pero miremos, ¿quién más anuncia el advenimiento del bautismo del Espíritu Santo de Dios? Encontramos, hermanos y hermanas, a Juan el Bautista. Él cuando está predicando en el desierto, hermanos y hermanas, dice la Biblia y está escrito, hermanos y hermanas, en el Evangelio de Mateo, cuando aparece Juan el Bautista predicando en el desierto, en el capítulo 3 de Mateo, dice el profeta Juan el Bautista, capítulo 3, versículo 11 de Mateo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Miren, hermanos y hermanas, ¿para qué ese bautismo en Espíritu Santo y fuego? Y llenar al Hijo de Dios, a la hija de Dios, con el poder del bendito Espíritu de Dios, para que la iglesia pueda ser arrebatada, para el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo importante también, hermanos y hermanas, la llenura del bendito Espíritu Santo de Dios, el bautismo, como dice Juan el Bautista, que viene nuestro Señor Jesucristo, que venía a bautizar a la iglesia en Espíritu Santo y fuego, el fuego para consumir, para quemar toda la basura que antes de nosotros ser convertidos estábamos viviendo en el mundo, y toda la basura de nuestro cuerpo mortal, todo el pecado, con el fuego del Espíritu de Dios para quemar, como decir, la inmundicia dentro de nosotros, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Para quemar la obra del Espíritu de Dios, hermanos y hermanas, en las vidas de los hijos e hijas de Dios convertidos, para que inicien un ministerio cuando nuestro Padre Dios llama. Recuerden, hermanos y hermanas, cuando nuestro amado Señor Jesucristo iba a iniciar el ministerio aquí en la faz de la tierra, el primerito, hermanos y hermanas, para iniciar el ministerio, para iniciar lo que el Padre le envió a que quisiera aquí en la faz de la tierra, el primerito, hermanos y hermanas, él fue investido con el poder, con la unción y el fuego del Espíritu de Dios, cuando fue al río Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista. Así está escrito en la bendita palabra de Dios, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Pero miremos lo que dice aquí en el mismo capítulo 3 de Mateo, cuando dice el bautismo de Jesús. Dice el versículo 13: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Versículo 14: mas Juan se le oponía diciendo:
yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué quiere decir? Le dice nuestro Señor Jesucristo a Juan el Bautista, deja ahora porque así conviene que obedezcamos la palabra de Dios, que cumplamos lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Y continúa, dice la Biblia, el versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Miren, hermanos y hermanas, para iniciar el ministerio, el mismo Señor Jesucristo fue investido con el poder del Espíritu Santo de Dios, porque cuando fue a Nazaret y le dieron a leer en la sinagoga el libro del profeta Isaías, una vez que ya fue investido del poder del Espíritu de Dios, dice la Biblia, él abrió donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas del Evangelio a los pobres, para sanar corazones heridos, afligidos, quebrantados, para dar libertad a los cautivos y a los oprimidos, y dar vista a los cielos, a los cautivos y oprimidos por el diablo, dar libertad. Así está escrito en la bendita palabra de Dios, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Miren cuán importante la obra del Espíritu Santo de Dios en las vidas. Recuerden, hermanos y hermanas, cuando estaban en la iglesia de Antioquía reunidos, ¿quién escogió a Bernabé y a Saulo? A Pablo, que después se llama en las epístolas, en el Evangelio, la palabra. El Espíritu Santo de Dios. Él habló y él escogió. Y dice la Biblia que él dijo, el Espíritu de Dios, apartarme a Bernabé y a Saulo para el ministerio. Y él mismo envió, hermanos y hermanas. Esto no podemos nosotros decir que esto los seres humanos pueden poner a los siervos y siervas para que le sirvan a nuestro amado Señor Jesucristo. Los siervos y siervas tienen que estar llamados, tienen que ser llamados por nuestro Padre Dios, tienen que estar ungidos con el poder, con la unción y el fuego del Espíritu Santo de Dios. Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo mismo, para iniciar el ministerio, hermanos y hermanas, ahí dice que en el Jordán cayó el Espíritu de Dios sobre el Señor Jesucristo, y ahí inicia el ministerio, hermanos y hermanas. Miren la obra del Espíritu Santo, ¿para qué nomás es, hermanos y hermanas? No podemos nosotros en la carne empezar un ministerio, en la carne empezar a predicar el Evangelio, en la carne empezar a hacer la obra aquí en la tierra, lo que está escrito en la Biblia. Tenemos que estar con el poder del Espíritu de Dios, porque cuando Él llama a nuestro Padre Dios, cuando Él elige, Él escoge para trabajar en los ministerios, Él unge, Él llena de la cabeza a los pies, interno, externo, con el poder, la unción y el fuego del bendito Espíritu de Dios, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. En el capítulo, en el Evangelio de Lucas, hermanos y hermanas, encontramos lo que habla nuestro Señor Jesucristo al respecto de la promesa del Padre. Es una promesa, hermanos y hermanas, para que el bendito Espíritu de Dios haga la obra en los hijos e hijas de Dios, para que nosotros, como dije hace un momento, resistamos al diablo con el poder del Espíritu de Dios. Ahí vamos a resistir al diablo, ya no vamos a tocar el pecado, ya no vamos a practicar el pecado, ya no vamos a vivir en desobediencia. Por eso, hermanos y hermanas, las iglesias evangélicas en la faz de la tierra, porque no están llenos del poder del Espíritu de Dios, están en un fracaso espiritual, hermanos y hermanas. Las iglesias evangélicas por la faz de la tierra, en la apostasía total en estos últimos días, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no están llenos los que asisten a las congregaciones de evangélicos y evangélicas, no están llenos del Espíritu de Dios. Es más, ni creen en el bendito Espíritu de Dios. Es decir, ellos no creen en lo que el Señor Jesucristo dejó establecido cuando dijo: vayan y prediquen el Evangelio por las naciones de la tierra. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El que no creyere, dice la
Biblia, dijo el Señor Jesucristo, el que no cree será condenado. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. La promesa, hermanos y hermanas, del Espíritu de Dios, la obra del Espíritu de Dios en los hijos e hijas de Dios, para que no exista la iglesia fracasada como está en estos últimos tiempos por la faz de la tierra. Hermanos y hermanas, un fracaso espiritual, hermanos y hermanas. Las almas que están asistiendo a las congregaciones, los hermanos y hermanas, sin el bautismo del Espíritu de Dios, todavía practicando el pecado, todavía viviendo en la corriente del mundo, todavía practicando las obras de las tinieblas, todavía están inmersos en los negocios mundanos. Es porque no se dejan llenar, no claman, no se llenan del Espíritu Santo de Dios, hermanos y hermanas, cuando esa es una promesa del Padre. Miren lo que dice, hermanos y hermanas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49, al respecto, hermanos y hermanas. Dice el Señor Jesucristo, cuando Él ya había resucitado, hermanos y hermanas, de los muertos, dice aquí, la palabra dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Hermanos y hermanas, es una promesa. Esto compró nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Compró 3 promesas, hermanos y hermanas. La llenura del Espíritu de Dios para nuestras vidas, para ser espirituales, como dice la Biblia. La sanidad divina para nuestro cuerpo mortal y la redención de nuestra alma, hermanos y hermanas. La promesa, esto es que Él ya nos prometió. Por eso dice el Señor Jesucristo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros y estaré con vosotros todos los días de vuestra vida, hasta la consumación de los siglos. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Y también el mismo Señor Jesucristo dice la Biblia, Él habla en la palabra, dice, y el Padre dará el Espíritu Santo de Dios a todos los que le pidan. Esto es para todos, hermanos y hermanas, para la iglesia del Señor Jesucristo, para que el Espíritu de Dios haga la obra en las vidas, para con el Espíritu de Dios nosotros ser hijos de Dios, para la salvación, para la vida eterna. Porque sin el Espíritu Santo no hay vida eterna, no hay salvación, no hay redención, no hay la iglesia de Cristo, no hay hijos de Dios. Sin el Espíritu de Dios no hay pueblo de Dios, hermanos y hermanas. Porque el que no tiene al bendito Espíritu de Dios en su vida, dice que esa persona, ese hermano, no es de Cristo. Aleluya, así está escrito. La promesa, tenemos que apropiarnos de la promesa, hermanos y hermanas. Tú me prometiste, Padre mío, esto es mío, esto yo lo tengo, tú me lo diste. El Señor Jesucristo compró para mí en la cruz del Calvario. Yo quiero esto, papito mío, ayúdame, lléname con el poder del Espíritu de Dios. Necesito para buscarte, para adorarte, como a ti te agrada, para obedecer tu palabra, tus mandamientos, tu ley. Yo necesito que tu bendito Espíritu haga la obra en mi vida, hermanos y hermanas. Tenemos que apropiarnos de la promesa. ¿Qué dice aquí la palabra, hermanos y hermanas? En el Evangelio de Lucas 24, versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y ahí está, hermanos y hermanas. Promesa. Aleluya. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vean, hermanos y hermanas, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, la iglesia de Cristo aquí en la faz de la tierra tiene que estar llena del poder de Dios. El mismo Dios morando en cada hermano, en cada hermana que ya está nacido de nuevo, convertido al Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Esta no es la iglesia muerta, esta es la iglesia del poder de Dios aquí en la faz de la tierra. Y recibiréis poder, dice el Señor Jesucristo, cuando iba a ascender a los cielos, cuando venga el bendito Espíritu Santo de Dios sobre vosotros. Y entonces dijo, me seréis testigos, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria, Galilea y hasta los confines de la tierra. Así está escrito en la bendita palabra de Dios, hermanos y hermanas.
en el Señor Jesucristo. La obra del Espíritu de Dios para nosotros, investidos del poder de Dios, poder aquí en la tierra, hermanos y hermanas, a los que permite nuestro Padre tener ministerio aquí, para poder, hermanos y hermanas, vivir en obediencia a su palabra, en santidad, en la obediencia, hermanos y hermanas, practicando la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La promesa de mi Padre que oísteis de mi boca, así está escrito en otra parte de la Escritura, hermanos y hermanas. Pero miremos lo que dice: pero quedaos quietos en Jerusalén, dice la Biblia en otra parte de la Escritura. Quietos en Jerusalén hasta que sean investidos, llenos de la promesa del bendito Espíritu de Dios, hasta que el Espíritu de Dios haga la obra en sus vidas. Aleluya. No les permitió, hermanos y hermanas, que salgan de esa manera como estaban todavía en la carne, al ministerio, a predicar el Evangelio, a predicar la palabra, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque en la carne no le vamos a agradar al Señor Jesucristo, al que nos llamó, al que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. No le vamos a agradar en la carne, con nuestras palabras fingidas, carnales, no le vamos a agradar. Tenemos que estar llenos del Espíritu, el Espíritu Santo haciendo su obra en nuestras vidas, para poder nosotros ser hijos de Dios. Porque si no tenemos al bendito Espíritu, dice la palabra, los tales no son de Cristo, no son de Dios, en otras palabras. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero miremos, hermanos y hermanas, lo que pasa aquí. Continuamos meditando la palabra, hermanos y hermanas. Cuando dice la Biblia en el capítulo 7 de Juan, del Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo se fue a las fiestas de Jerusalén, dice en la fiesta de Jerusalén del versículo 37 al 39, dice ríos de agua viva. Hermanos y hermanas, dice la Biblia, capítulo 7 de Juan, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Escuchen, hermanos y hermanas, ríos de agua viva el que cree en mí. Es decir, si tú crees en el Señor Jesucristo, tienes que creer en la promesa, tienes que apropiarte de la promesa, tienes que llenarte del poder de la unción y del fuego del Espíritu de Dios, para que estés dentro de ti los ríos de agua viva que dice el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. El versículo 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos y hermanas, miren lo que dice el Señor Jesucristo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba de mí. Si alguno tiene sed, venga, yo soy el pan de vida que bajó del cielo. Él dijo: el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. El que come mi carne, bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando estaban en Jerusalén, hermanos y hermanas, en una fiesta, dice que el Señor Jesucristo se puso de pie y clamó a gran voz, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque lo que Él nos da de comer, de beber, Él es Él mismo el pan de vida, la verdadera comida, la verdadera bebida, el Señor Jesucristo del pueblo de Dios, es decir, el llenarnos del poder del bendito Espíritu Santo de Dios, para no ser carnales, para no ser mundanos, para no ser una iglesia fracasada aquí en la faz de la tierra, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Aleluya. El que cree en mí, como dice la Escritura, esto, hermanos y hermanas, como está escrito en la Biblia, el que cree de la manera que está escrito aquí, con la obediencia, en santidad, practicando la palabra, el que cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, conforme a lo que está escrito, no solamente creyendo así superficialmente,
sino conforme a la Escritura, dice la palabra. El que cree en mí, conforme, clarito dice la Biblia, como dice la Escritura, como dice la palabra. No un creyente carnal, mental, mediocre, conformista, tibio, indiferente, solamente creyendo que porque está agarrado la Biblia, sentado en la congregación, en la iglesia, ya le va a agradar al que le llamó. No le vas a agradar, hermano y hermana, de esa manera, en la carne, no en los pensamientos carnales. No le vas a agradar al que te llamó viviendo todavía en el mundo, en el pecado. No le vas a agradar si tú no estás lleno del poder del Espíritu de Dios. Porque dice la Biblia que no tiene el bendito Espíritu Santo de Dios, no es del Señor Jesucristo. Como dice la Escritura, el creer conforme a lo que está escrito en la palabra. Creer de esa manera es vivir en la obediencia a Él, al Señor Jesucristo. Creer lo que está escrito, obedecerle, practicar la palabra. Eso es creer en Él, apartarse del mundo, apartarse del pecado. Ya no seguir como los evangélicos y evangélicas en las congregaciones practicando el pecado, solo creyentes de boca. Porque este pueblo, dijo nuestro Señor Jesucristo, está escrito en el libro del profeta Isaías. Porque este pueblo de labios me honra. Este pueblo solo de labios nomás cree en mí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así está escrito, hermanos y hermanas. Solamente una creencia fingida, mentirosa, hipócrita. Aleluya. Eso no es creer solo de labios, como dice la Escritura. Porque el Señor Jesucristo ya lo predica. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí, beba de mí. Pero el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es el Hijo, la hija de Dios, corriendo esos ríos de agua viva, interno, externo, de la cabeza a la planta de nuestros pies, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues no había venido aún, dice el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Hermanos y hermanas, eso es el fundamento de la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo de Dios en las vidas de los que ya están convertidos, de los que ya estamos nacidos de nuevo. La obra de Él, ¿cuál es, hermanos y hermanas? La transformación en las hijas e hijos de Dios, la nueva criatura. En donde dice la persona, el hijo o hija de Dios, el hermano o la hermana, ya no vivo yo, el Señor Jesucristo mora dentro de mí. Ya no vivo yo, Dios mismo está morando dentro de mí. Ya no vivo yo, el Padre, el Hijo, el Verbo divino, la Trinidad divina, viven y moran y habitan aquí dentro de mí. Porque ya en lo viejo, el hombre pecaminoso, el hombre carnal, el hombre mundano, el hombre perverso, el hombre diabólico, pasó. Y todo es hecho nuevo con el poder, la unción y el fuego del bendito Espíritu de Dios. La obra del Espíritu de Dios en la vida de los hijos e hijas de Dios. La transformación total, la nueva criatura para irnos al reino de los cielos, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. No solo creyendo de labios, no solo creyendo agarrados la Biblia y sin practicar la palabra, y creyendo que de esa manera estamos agradando al que nos llamó y nos rescató y nos sacó de las tinieblas, del pecado, de la basura, a su luz admirable, hermanos y hermanas, porque este pueblo de labios me honra. No solamente creyentes de boca, de labios, de lengua, no, hermanos y hermanas. Así no vamos a agradar al que nos rescató de las tinieblas y nos sacó del pecado y nos sacó de la basura y nos sacó del mundo hacia su luz admirable, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero miremos, hermanos y hermanas, lo que dice la palabra en Juan 4. Meditemos la obra del Espíritu Santo de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice en la Biblia que estaba hablando con la mujer samaritana,
mientras los discípulos iban, dice, a comprar alimentos. Dice la Biblia, Juan 4, del versículo 10, 14, 23, del capítulo 4, versículo 10 al 14 y 23 y 24 del capítulo 4 de Juan, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos y hermanas, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Se refiere a la mujer samaritana, el versículo 10, cuando fue a sacar agua del pozo de Jacob. Respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana, se refiere, hermanos y hermanas: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Miren, hermanos y hermanas, ¿a quién le estaba predicando nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién le hablaba del Espíritu Santo de Dios? Si creyeras, le dice nuestro Señor Jesucristo, si conocieras el don de Dios, si conocieras el bendito Espíritu Santo de Dios, si conocieras qué es lo que a ti te hace falta para que salves tu alma, si conocieras qué necesitas del don de Dios para dejar de ser carnal, mental, superficial, para dejar la vida de mediocres aquí en la tierra, mediocres espirituales, mundanos, conformistas. Cuando dice la Biblia, hermanos y hermanas, despiértate tú que duermes, hermano y hermana, levántate de los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. Así está escrito, hermano y hermana, en el Señor Jesucristo, la luz de Cristo, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, aleluya. Si conocieras el don de Dios, le dijo a la samaritana, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Señor Jesucristo, tú me prometiste darme agua viva. Tú prometiste que tu espíritu sería como una fuente dentro de mi cuerpo mortal, una fuente de agua viva, y que esa fuente se convertiría en ríos de agua viva y saltarían esos ríos para vida eterna. Así está escrito, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si tú conocieras quién es el que está hablando contigo, tú le pedirías y él te daría de beber agua viva, te daría la unción, el poder, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La mujer samaritana se refiere, le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Miren, hermanos y hermanas, cómo no entendía la mujer samaritana. No le entendía lo que el Señor Jesucristo le estaba hablando. Ella creía que se refiere al agua que él estaba sacando. Aleluya. Cegaba el entendimiento espiritual, cerrado los ojos espirituales. Aleluya. Él estaba pensando en la carne. El pozo es hondo, le dice, ¿y de dónde pues tienes el agua viva? Y dice en el versículo 12, la samaritana le dice al Señor Jesucristo: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Miren, hermanos y hermanas, todavía la mujer samaritana seguía en la carne, en los pensamientos de ella, pensando que el Señor Jesucristo hablaba del agua del pozo. Aleluya. Pero Jesús le dice en el versículo 13, hermanos y hermanas, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que bebiera de esta agua no tendrá vida eterna. Cualquiera que bebiera de esta agua no entrará al reino de los cielos. Cualquiera que bebiera de esta agua seguirá viviendo una vida carnal, pecaminosa, podrida, llena de pecado en el mundo. Cualquiera que bebiere de esta agua morirá espiritualmente. Aleluya. Así está escrito. Volverá a tener sed, le dijo el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice el Señor Jesucristo, continuando lo que le dice a la samaritana en el versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente de agua viva dentro de nuestros cuerpos mortales, hermanos y hermanas. Una fuente de unción, fuente de poder, fuente de fuego, ríos de agua viva, la unción, el poder, el fuego del Espíritu de Dios en los hijos e hijas de Dios, en
en los hermanos y hermanas que ya estamos y están convertidos, verdaderamente nacidos de nuevo, que ya no son carnales y son nacidos de nuevo, de agua y de espíritu, llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, el bendito Espíritu Santo, como ríos de agua viva, corriendo dentro de nuestros cuerpos mortales, aquí en la tierra, hermanos y hermanas. Ahí somos hijos e hijas de Dios, ahí el Espíritu de Dios está haciendo la obra en nuestras vidas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos y hermanas, fuente de unción, fuente de poder, fuente de fuego del bendito Espíritu Santo de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero miren lo que le dice el Señor Jesucristo a la samaritana en el versículo 23 del mismo capítulo 4 de Juan. Dice la Biblia: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu y en verdad es necesario que le busquen. En espíritu y en verdad es necesario que le obedezcan. En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No en la carne, no en la mente, no en los pensamientos, porque carne y sangre, dice la Biblia, no heredará el reino de los cielos. Así está escrito. Aleluya, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. La hora viene, dijo, cuando los verdaderos hijos de Dios, los convertidos al Señor Jesucristo, los verdaderamente nacidos de nuevo, le adoremos a nuestro Padre en espíritu y en verdad, porque esos adoradores buscan. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, y en verdad, porque también nuestro Padre dice: busca tales adoradores. No busca nuestro Padre adoradores que le halaguen de labios, de boca, de lengua. No busca adoradores fingidores, mentirosos, hipócritas, hijos del diablo. Él busca adoradores llenos del poder, llenos de la unción, corriendo ríos de agua viva, como dice la Escritura. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, porque el Padre dijo: tales adoradores busca. Él es espíritu, dice la Biblia en el versículo 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, ya no en la carne, hermanos y hermanas, ya no en nuestros pensamientos, ya no a nuestra manera, ya no de hipócritas, ya no de mediocres, ya no de conformistas, ya no de pecadores escondidos, ya no halagándole solamente el Señor esto, ya no halagándole solo de boca, ya no le halagues, hermano y hermana, de boca, porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Y para qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Ya no es así en la carne, no, hermanos y hermanas, sino adoradores espirituales, sobrenaturales, en espíritu y en verdad. Esos adoradores es lo que busca nuestro Padre cuando ya el Espíritu de Dios ha hecho la obra en las vidas de los hijos e hijas de Dios, verdaderamente convertidos al Señor Jesucristo, nacidos de nuevos. Y así esos adoradores buscan nuestro Padre Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Llega la hora, dijo, viene la hora cuando los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos adoradores, le adoren, le busquen en espíritu y en verdad. Así está escrito en la palabra. Él no quiere adoradores mentirosos, hipócritas, mediocres, conformistas, tibios, ni mundanos. Aleluya. Porque Él viene, dice la Biblia, por una iglesia inmaculada, santa, sin mancha, sin arruga y gloriosa. Por esa iglesia viene, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Él no quiere adoradores fingidores, Él no quiere adoradores mentirosos, Él no quiere adoradores hipócritas, Él no quiere adoradores que todavía practican el pecado, porque los que siguen practicando el pecado, los que siguen todavía tocando lo mundano, lo perverso, lo podrido del mundo, siguen siendo
siendo enemigos de Dios, porque todo aquel que es amigo del mundo, dice la palabra, no lo digo yo, se constituye en enemigo de nuestro Padre Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así dice la Biblia, adoradores en espíritu y en verdad, llenos del poder, llenos del fuego, llenos de la unción del Espíritu Santo de Dios, corriendo ríos de agua viva dentro de nuestros cuerpos mortales. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, la obra del Espíritu Santo de Dios, ¿para qué nomás es, hermanos y hermanas? No pensemos, hermanos y hermanas, no erréis, dice la palabra, no erréis, dice la Biblia. Los injustos, los que no creen en la palabra, los que no creen en el bendito Espíritu de Dios, los que no se llenan del Espíritu Santo, todo lo que está fuera de la palabra es la injusticia. Los injustos, dice la Biblia, no heredarán el reino de los cielos. Los injustos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Así está escrito en la bendita palabra. No erréis, dice la Biblia, no te equivoques, hermano y hermana. Pronto tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo de Dios, llenarnos para que el bendito Espíritu de Dios haga la obra en nuestras vidas, para que Él nos transforme de la cabeza a la planta de nuestros pies, para empezar a vivir una vida como le agrada a aquel que nos llamó, a aquel que nos rescató, que nos redimió y nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable en espíritu y en verdad. Esos adoradores buscan, no adoradores carnales mentirosos, no adoradores fingidores, no adoradores imitadores de lo de Dios, no adoradores mediocres, mundanos, tibios, perversos, porque al tibio lo vomitaré de mi boca. Así dice la Biblia, hermanos y hermanas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, la obra del bendito Espíritu de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero miremos, hermanos y hermanas, lo que dice respecto de la obra del Espíritu de Dios. Vayamos a Hechos, hermanos y hermanas, para seguir meditando en la bendita palabra de Dios. Abramos la Biblia en Hechos capítulo 1, versículos 4, 5 y 8. Dice la Biblia, hermanos y hermanas, cuando ya resucitó, dice el título de este capítulo, dice capítulo 1 de Hechos, la promesa del Espíritu Santo. Dice en el versículo 4, y estando juntos, se refiere al Señor Jesucristo con los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos y hermanas, ¿por qué les dijo el Señor Jesucristo a los discípulos cuando estaban juntos? Que no se fueran de Jerusalén, que no salieran a predicar lo que Él mismo mandó, hermanos y hermanas. Que no se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos de la promesa del Padre que oísteis de mi boca. Y aquí dice la Biblia en el versículo 8 del mismo capítulo 1 de Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. He ahí la obra del Espíritu Santo de Dios, hermanos y hermanas. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, cuando les viene el Espíritu Santo de Dios. Vendrá Dios mismo a morar en nuestras vidas y nos llenará del poder, de la unción y del fuego de lo alto de la Trinidad divina. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces, lleno del poder, lleno de la unción, lleno del fuego del Espíritu de Dios, me seréis testigos por las naciones de la tierra. Entonces predicarás el Evangelio, entonces serás pastor, evangelista, maestro de la palabra, y lleno del poder y del Espíritu de Dios, haciendo la obra en tu vida. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, les mandó que no se muevan de Jerusalén, que no se fueran a predicar, que no fueran al ministerio.
aleluya, porque hubiera sido un fracaso, hermanos y hermanas. Así como en este tiempo, hermanos y hermanas, las iglesias que dicen que son de Cristo, pero no tienen el Espíritu Santo de Dios en la faz de la tierra, un fracaso espiritual, un fracaso total. Iglesias en la apostasía, hermanos y hermanas, que no creen en el poder, en el bautismo del Espíritu de Dios, no creen la obra que hace el Espíritu de Dios en las vidas. Y ellos dirigen, hermanas, en la carne, en los pensamientos, en las intenciones de ellos, en su mundanidad, en su carnalidad. Ellos dirigen en vez de dejar que dirija el Espíritu de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso las iglesias actuales que dicen que son de Cristo, pero no son del Señor Jesucristo, porque han negado la fe, porque no creen en el bautismo del Espíritu de Dios, porque no creen en la obra que hace el Espíritu de Dios en las vidas, porque ellos dicen que están bien, ellos dirigen. Ahí están los falsos maestros enquistados en las congregaciones. Ahí están los falsos pastores que no pueden reprender el pecado, que son perros mudos, soñolientos, aman el dormir, aleluya, porque no tienen el poder, la unción, el fuego del Espíritu de Dios en sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, como nuestro Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, y esto es para el llamado para las iglesias hoy en día. Esto es para estos últimos días, hermanos y hermanas, porque dice la Biblia que este es el ministerio del bendito Espíritu Santo de Dios. Este no es el ministerio de la letra humana. Este no es el ministerio de los que van a hartarse de palabras solamente en los seminarios. No es el ministerio de la letra humana, ni de la sabiduría humana, ni de los seminaristas. Esto Dios llama, Dios pone siervos, Dios levanta siervos, llenos del poder, de la unción, del fuego, del Espíritu de Dios, corriendo ríos de agua viva, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Siga el Espíritu de Dios, hermanos y hermanas, estamos fracasados. Siga el Espíritu de Dios, no somos hijos de Dios. Siga el Espíritu de Dios, entendamos, hermanos y hermanas, no vamos a tener la salvación, la vida eterna, el reino de los cielos. Entendamos, hermanos, el que tiene oídos para oír, dice el Señor Jesucristo, ¿por qué no entendéis mis palabras? ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Mirad que yo lo he dicho, os lo he dicho para que después, cuando suceda, creáis. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Hermanos y hermanas, sin el Espíritu Santo de Dios no hay pueblo de Dios, no hay hijos de Dios, no hay iglesia de Dios, no hay salvación, no hay redención, porque el bendito Espíritu de Dios es el arras, la seguridad que tenemos, herencia arriba en el reino de los cielos, solamente porque dice la Biblia, solamente con el Espíritu de Dios somos hijos de Dios, y nuestro Padre busca adoradores espirituales, sobrenaturales, en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu y es como tal que quiere que le adoremos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí dice la Biblia, ahí mismo en Hechos capítulo 2, cuando viene ya el bendito Espíritu de Dios a hacer la obra en las vidas de los que estaban obedeciendo al Señor Jesucristo, reunidos en el aposento alto, unidos, unánimes, estaban en oración, en ayuno, hermanos y hermanas. Recordemos, hermanos y hermanas, en este tiempo, en la actualidad, en las iglesias que no son ni del Señor Jesucristo, divididos los hermanos y hermanas en grupos. ¿De dónde inventan eso, hermanos? ¿Quién les inventó eso? ¿De dónde sacan eso? Que hay que dividir a la iglesia en los grupos de los jóvenes, que hay que dividir a la iglesia en el grupo de las damas, que hay que dividir a la iglesia en el grupo de los niños. ¿De dónde inventan eso, hermanos? ¿Dónde sacan eso? Eso no está escrito en la Biblia. Aleluya.
Eso es puesto por mentes carnales, pervertidas, perversas y podridas de los sensuales que no tienen el Espíritu de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Unánimes estaba la iglesia de Cristo Jesús, unidos. Y ahí dice la Biblia, escuchen hermanos y hermanas, en el capítulo 2 de Hechos, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, hermanos y hermanas. No habla aquí, no dice la palabra, estaban ahí en el grupo de por acá los jóvenes, por acá las mujeres, por acá los niños, y el Espíritu fue cayendo de grupo en grupo. No dice así la palabra. Unánimes. ¿De dónde sacan, hermanos y hermanas, eso de los grupos? Aleluya. Unánimes, dice la palabra, estaban todos juntos cuando llegó el día de Pentecostés, hermanos. Y de repente, dice el versículo 2 del capítulo 2 de Hechos, vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Miren, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, cuando vino la promesa del Padre, que envió el Señor Jesucristo al bendito Espíritu de Dios, unánimes, unidos, juntos, no estaban divididos, no estaban en un lugar unos, en otro otros, no, unánimes, hermanos, un solo cuerpo de Cristo, atado, ligado por las coyunturas a un mismo cuerpo, aleluya. Ahora los hermanos y hermanas divididos en las congregaciones, los jóvenes aparte, los viejos aparte, las mujeres aparte, los niños aparte. Todos, cada uno por su lado, como ovejas descarriadas. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y empezaron a hablar nuevas lenguas, y el Espíritu Santo empezó a hacer la obra, hermanos y hermanas, en los hermanos y en las hermanas, hermanos y hermanas que estaban reunidos, dice, unánimes, ahí en la ciudad de Jerusalén, en el aposento alto. Así dice la Biblia, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo, aquí en el capítulo 16 de Juan, dice la Biblia en el versículo 4: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Hermanos y hermanas, hay algunas cosas, y la mayoría de cosas, hermanos y hermanas, de lo espiritual, de lo espíritu, que es la palabra de Dios, que no podemos entender, no podemos comprender, no podemos discernir si nosotros no tenemos al bendito Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la palabra, les dice el Señor Jesucristo: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con ustedes, con vosotros. Ustedes estaban conmigo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero ahora dice: voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? El versículo 6 de la palabra dice: antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Hermanos y hermanas, en ese tiempo cuando el Señor Jesucristo está aquí en la faz de la tierra en el ministerio, 3 años estaban los discípulos con Él andando. 3 años los discípulos, hermanos y hermanas, ungidos los discípulos para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para resucitar muertos, llenos del poder del Espíritu Santo, pero ungidos solo para ello, hermanos. Pero era necesario, dice el Señor Jesucristo en otra parte de la palabra, era necesario que Él se fuera. Aleluya. Yo rogaré al Padre que os dé otro consolador, dice el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir. Aleluya, es una promesa que el Padre, a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, le entregó al Señor Jesucristo, y eso es nuestro para la iglesia verdadera, en espíritu y en verdad, espirituales, sobrenaturales, aquí en la faz de la tierra. Aleluya, la iglesia del Señor Jesucristo. Antes porque os he dicho estas cosas,
tristeza ha llenado vuestro corazón. Miren, hermanos y hermanas, cómo los discípulos se entristecieron, se pusieron tristes porque 3 años, como dije anteriormente, anduvieron con Él en el ministerio aquí en la faz de la tierra, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Pero el versículo 7 de la palabra dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hermanos y hermanas, la bendita palabra de Dios, aleluya. Es necesario, dije, os conviene, dice el Señor Jesucristo, que yo me vaya, que yo vuelva al Padre, como dice aquí la palabra, hermanos y hermanas, en el versículo 5, pero ahora voy al que me envió, ahora voy a nuestro Padre Dios, ahora regreso a la casa de mi Padre, ahora me voy a sentarme arriba, a la diestra de mi Padre, aleluya, porque toda potestad le fue dada al Señor Jesucristo en el cielo, en la tierra, y delante de Él se doblará toda rodilla. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Os conviene que yo me vaya, os conviene que yo me vaya arriba a mi Padre, os conviene porque van a recibir la promesa, van a recibir al Espíritu de Dios, van a ser llenos del poder de arriba, van a recibir el poder de lo alto de la Trinidad divina, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Hermanos y hermanas, si nuestro Señor Jesucristo se hubiera seguido quedando en la tierra, no hubiera venido el bendito Espíritu de Dios, no hubiera enviado el Padre al bendito Espíritu de Dios, hubiéramos estado aquí como una iglesia fracasada, una iglesia mediocre, una iglesia mundana, una iglesia conformista, así como la mayoría de las congregaciones por la faz de la tierra, una iglesia fracasada espiritualmente, sin el poder, sin la unción, sin el fuego del Espíritu de Dios, una iglesia carnal, una iglesia mental, una iglesia superficial, una iglesia mediocre, conformista, tibia, indiferente, practicando todavía el pecado, tomando las cosas del mundo. Si no estuviéramos llenos del poder del Espíritu de Dios, si no se hubiera ido nuestro Señor Jesucristo, no hubiera enviado, no hubiera venido el Espíritu Santo de Dios, y así estuviéramos aquí caminando en el fracaso espiritual, como están viviendo la mayoría de las congregaciones por la faz de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero gloria a Dios, aleluya, que dijo el Señor Jesucristo: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y es necesario que yo me vaya, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, el Espíritu de Dios no vendría a morar en cada uno de los hermanos y hermanas que ya están verdaderamente nacidos de nuevo de agua y de Espíritu. Cuando dice la persona, el hermano o la hermana, ya no vivo yo, el Señor Jesucristo vive dentro de mí. Así está escrito en la palabra, porque de modo que si alguno está en Cristo Jesús, es nueva criatura, nuevo hombre, nueva persona. Las cosas viejas pasaron, todo lo mundano pasó y todo es hecho nuevo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Mas si me fuere, ahí os lo enviaré, dice al bendito Espíritu de Dios, dice el Señor Jesucristo. El versículo 8 de la palabra dice: y cuando Él venga, se refiere al bendito Espíritu de Dios, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Solamente, hermanos y hermanas, llenos del poder del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios haciendo la obra de Él en nuestras vidas. El bendito Espíritu de Dios es el que nos da la fuerza, el poder, la fortaleza, aún para llevar una vida en santidad, en obediencia aquí en la tierra. Porque si no tenemos al bendito Espíritu, hermanos y hermanas, estamos fracasados. Estamos, hermanos y hermanas, en la mediocridad. No somos iglesia de Cristo, en otras palabras. Aleluya. Porque el Espíritu de Dios convence a la persona, como está escrito aquí en la Biblia. Convencerá, dice la Biblia, cuando Él venga al mundo, de pecado, de justicia y de juicio.
Así está escrito en la palabra, hermanos y hermanas. Dice el versículo 9 de pecado, por cuanto no creen en mí. Hermanos y hermanas, vayan y hagan discípulos a las naciones de la tierra. Vayan, prediquen el evangelio por las naciones de la tierra. Vayan, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vayan y hagan discípulos, dijo, hermanos y hermanas, discípulos de Cristo. Porque si guardas mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Y ahí dice el Señor Jesucristo, vayan, prediquen el evangelio. El que cree en mí será salvo. El que cree en mí tendrá reino de los cielos. El que cree en mí tendrá redención. El que cree en mí tendrá vida eterna. El que cree en mí tendrá reino de los cielos. Porque yo le daré de comer del árbol que está en el paraíso de Dios, del árbol de la vida que está arriba en el paraíso de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El que no cree será condenado. Así dice la Biblia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El que cree será salvo. El que cree en todo lo que está escrito en la Biblia. El que cree en todo lo que está escrito aquí en la palabra. Hermanos y hermanas, el que cree en toda la justicia de Dios será salvo. Por eso dice la Biblia aquí, Él convencerá de pecado por cuanto no creen en mí. El que no creer en el Señor Jesucristo es pecado. Hermanos y hermanas, el no creer en el Señor Jesucristo ya estamos excluidos de la gloria de Dios. El no creer en el Señor Jesucristo es negar la fe. El no creer en el Señor Jesucristo es para no ir a vivir con Él en el reino de los cielos. El no creer en el Señor Jesucristo es negar con nuestros hechos la eficacia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, hermanos y hermanas. El que no creyere será condenado. Así está escrito, hermanos y hermanas. Porque si tú, hermano y hermana, hermano o hermana en el Señor Jesucristo, no te has llenado todavía del Espíritu de Dios, no estás lleno del poder, no corren los ríos de agua viva dentro de ti, has negado la fe, has negado al Señor Jesucristo, has traicionado al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque todavía sigues viviendo una vida carnal en tu mente, a tu manera. Todavía sigues mirando atrás, todavía sigues mirando el mundo de reojo, todavía estás caminando en doble vida. Todavía estás queriendo servir a dos señores. Ahí es cuando le niegas la fe, le niegas al Señor Jesucristo. Y el que no cree será condenado. Así dice la Biblia, porque dice la Biblia del pecado por cuanto no creen en mí. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pecado no creer en el Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero también dice el versículo 10. Les convencerá de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Hermanos y hermanas, cuando el Señor Jesucristo estaba exhortándoles a los fariseos en el templo en Jerusalén, cuando Él de la indignación le oró sobre Jerusalén, les aseguro, les dijo a los fariseos hipócritas, que no me volveréis a ver hasta cuando digáis, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, porque les convenceré el Espíritu de Dios de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Convencerá, dice la Biblia, de justicia, de la palabra, de lo que está escrito aquí en la Biblia, en el Evangelio. Hermanos y hermanas, la palabra, el Evangelio, que es espíritu y vida, el Señor Jesucristo ya lo predicó. Hermanos y hermanas, que escudriñemos las Escrituras, si consideramos que aquí en las Escrituras vamos a encontrar la vida eterna, si por medio de las Escrituras vamos a tener el reino de los cielos, porque la palabra, dice la Biblia, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. El Espíritu de Dios dice que nos convencerá de justicia por cuanto Él ya fue al Padre y no me veréis más. Así dice la Biblia, nos convence el Espíritu de Dios,
nos lleva a vivir en obediencia, en santidad, practicando la palabra, pero ya llenos del poder del Espíritu de Dios para poder practicar la palabra y ser valientes para apartarnos del mundo y del pecado. No cobardes, porque los cobardes, dice la Biblia, esos no quieren apartarse del mundo, esos no quieren vivir en la justicia de Dios, esos quieren vivir todavía practicando el pecado. Los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 11 dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En la cruz del Calvario, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo, ahí dice la Biblia, que triunfó sobre los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Ahí triunfó sobre el diablo, ahí el diablo fue juzgado, ahí puso al diablo bajo los pies de la iglesia de él, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí le derrotó al diablo, le venció, le humilló, le avergonzó, le aplastó, le despojó de toda potestad, probó su culpabilidad y obró el juicio en contra del diablo. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí compró para nuestras vidas, para los hermanos y hermanas nacidos de nuevo, espirituales, sobrenaturales. Él compró la salvación, la vida eterna, la redención, reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, compró Espíritu Santo y fuego para nuestras vidas, para vivir una vida, como dice la Biblia, de adoradores espirituales, en espíritu y en verdad, adorando al Padre, porque Él es espíritu, y es de esa manera que quiere que le adoremos, que le busquemos, que le clamemos, que le llamemos en espíritu y en verdad. Así dice la Biblia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, el diablo, ya ha sido juzgado en la cruz del Calvario. Ahí le juzgó nuestro Señor Jesucristo. Ahí le venció al diablo, ahí le derrotó al diablo, y en el nombre del Señor Jesucristo puso al diablo bajo los pies de la iglesia verdadera, espiritual, sobrenatural, aquí en la faz de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Continúa la palabra, dice el versículo 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero escuchen el versículo 13 lo que dice, hermanos y hermanas. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos y hermanas, vean lo que dice la Biblia, hermanos y hermanas. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Hermanos y hermanas, el bendito Espíritu de Dios nos guiará, nos guía aquí en la tierra a toda verdad. Primeramente nos guía aquí en la tierra, como dice la Biblia, nos convence de justicia, de lo que está escrito aquí en la Biblia, de lo que está escrito aquí en la palabra. Nos guiará a toda verdad, a todos los misterios, como dice la Biblia, hermanos y hermanas, de los que no tienen el Espíritu de Dios. Estos blasfeman de las potestades superiores que ellos no conocen, pero el Espíritu de Dios, dice la Biblia, aquí está escrito, hermanos y hermanas, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, que está nacida de nuevo, ungida del Espíritu Santo de Dios, dice que nos guiará aquí en la faz de la tierra a toda verdad y nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Así dice la Biblia, hermanos y hermanas, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El bendito Espíritu de Dios nos mostrará y nos muestra lo que ha de venir, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, porque dice el Señor Jesucristo que no hablará por su propia cuenta, sino todo lo que escucha de arriba del Padre, todo lo que el Señor Jesucristo habla, eso dice que nos hablará. El bendito Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad, nos hará entender lo espiritual, lo sobrenatural, nos hará entender la palabra, nos da el entendimiento espiritual para entender esta bendita palabra, todo lo que está escrito aquí, hermanos y hermanas. Esa es la obra del Espíritu Santo
Santo de Dios en nuestras vidas, hermanos y hermanas, para poder nosotros llevar una vida como la que le agrada a aquel que nos llamó, nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Solo con el bendito Espíritu de Dios, hermanos y hermanas, ahí vamos a entender la palabra, porque está escrito que el Evangelio, la bendita palabra, esto es espíritu, esto es vida, esto no es una lectura cualquiera, hermanos y hermanas. Él nos convencerá de pecado, de justicia, de juicio. Así dice la Biblia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Él les guiará toda verdad. Él les mostrará lo que ha de venir. Él les guiará, como dice la Biblia, está escrito, a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino todo lo que el Padre manda, todo lo que el Señor Jesucristo envía. Eso nos revelará, eso nos revela el bendito Espíritu de Dios para llevar una vida como le agrada a nuestro Padre Dios, ser adoradores espirituales, sobrenaturales, en espíritu y en verdad, porque nuestro Padre es de espíritu y es como tal que quiere que le adoremos aquí en la faz de la tierra. Él no quiere que le adores de la manera que le estás adorando, solamente de boca, solamente de lengua, solamente de labios. Él no quiere que le adores de una manera carnal. Él no quiere que le adores si tú todavía estás practicando el pecado. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo, no haces lo que yo te mando? ¿Para qué me llamas Señor, hermano y hermana? Adoradores en espíritu y en verdad, para adorar a nuestro Padre Dios, porque Él es espíritu. Él no quiere que le adoremos aquí con palabras fingidas, mentirosas, hipócritas. Él no quiere adoradores mundanos, no quiere adoradores mediocres, ni conformistas, ni tibios, ni mundanos aquí en la faz de la tierra. Aleluya, Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Él es espíritu, es nuestro Padre, todopoderoso es nuestro Padre. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 14 de la palabra dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Señor Jesucristo, todos los misterios del Señor Jesucristo. Por eso dice el mismo Señor Jesucristo: ya no os llamaré más siervos, sino os llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero vosotros sois mis amigos, hermanos y hermanas. Habéis estado conmigo en las tribulaciones, en las pruebas, en todo momento. Así dijo el Señor Jesucristo: Él me glorificará, dice el versículo 14. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La iglesia verdadera, hermanos y hermanas, ya ungidos, la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, para entender lo espiritual. Este camino, hermanos y hermanas, este camino no es en la carne, este camino no es en la mundanidad, este camino no es de vivir doble vida, este es en el Espíritu, esto es lleno de poder. La iglesia del Señor Jesucristo aquí en la tierra tiene que estar llena del poder, hermanos y hermanas, del Espíritu Santo de Dios, porque este no es el camino en la carne, ni en la mediocridad, ni en la mundanidad, ni viviendo doble vida, ni sirviendo a dos señores. No, hermanos y hermanas, no erréis, dice la Biblia. No te equivoques, dice la palabra. Aleluya, porque los injustos, los que no creen en el bendito Espíritu de Dios, los que no están corriendo ríos de agua viva, no heredarán el reino de Dios. Así está escrito en la palabra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Él os hará saber, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El versículo 15 de la palabra dice: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, toda potestad me es dada, dijo el Señor Jesucristo. Nuestro Padre le exaltó a lo sumo a nuestro amado Señor Jesucristo, y sobre Él, delante de Él, se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra, porque dice la Biblia: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, miren la obra del Espíritu Santo de Dios en las vidas de los hijos e hijas de Dios, ya convertidos verdaderamente al Señor Jesucristo. Vidas espirituales, como le agrada a nuestro Padre. A Él no le agrada que tú, hermano y hermana, si estás en la iglesia, todavía sigas viviendo en la carne. Todavía sigas viviendo en la mundanidad, todavía sigas viviendo practicando el pecado,
todavía estás viviendo doble vida. No vas a agradar al que te llamó, al que te rescató de las tinieblas a su luz admirable, porque nuestro Padre busca adoradores espirituales, sobrenaturales aquí en la faz de la tierra. Él no busca adoradores mediocres, ni tibios, ni mundanos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, la obra que hace el Espíritu de Dios en las vidas, la transformación del hermano, de la hermana, en donde ya solamente el vivir, como dice la Biblia, el vivir es Cristo, sea en nuestras vidas. Que ya no sea a medias de la doble vida, el doble camino, que ya no sea el servir a dos señores, hermanos y hermanas. Aleluya. La obra del Espíritu de Dios es total. La obra del Espíritu de Dios transforma las vidas. La obra del Espíritu de Dios es para salvación. La obra que hace el Espíritu de Dios es para santidad. La obra que hace el Espíritu de Dios es para obediencia. La obra que hace el Espíritu de Dios es para practicar la palabra. La obra que hace el Espíritu de Dios para ser discípulos del Señor Jesucristo, en donde digamos, ya no vivo yo, el Señor Jesucristo vive dentro de mí. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Porque si no estamos llenos del poder del Espíritu de Dios, una iglesia fracasada aquí en la faz de la tierra, espiritualmente, hermanos y hermanas, árboles secos, porque está escrito otoñales próximos a ser quemados, paja de la tierra, si no tienen el bendito Espíritu de Dios morando en sus vidas, los hermanos y hermanas, los evangélicos y evangélicas en las iglesias del Señor Jesucristo, pero iglesias verdaderas, nacidas de nuevo, de agua y de espíritu, en donde ya digan, ya no vivo yo y lo viejo pasó, y aquí todo es hecho nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, es el tiempo de buscar reconciliación, pronto llenura del poder de Dios, pronto apropiémonos de la promesa de Dios, pronto la promesa, hermanos y hermanas, porque la promesa, eso es para la iglesia de los últimos días, porque escrito está, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, se verán visiones del reino de los cielos de los últimos días, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la palabra, hermanos y hermanas, que hemos traído en este día. Hermanos y hermanas, pronto a llenarnos del bendito Espíritu de Dios, pronto a dejar la vida mundana, pronto a dejar la vida carnal, pronto a dejar el pecado, pronto a dejar la doble vida, pronto a dejar la desobediencia, pronto a dejar de practicar las obras infructuosas de las tinieblas. Pronto, hermanos y hermanas, a dejar de sentarnos en las mesas de los sacrificados a los ídolos, a los demonios. Pronto a apartarnos del pecado, de la mundanidad, de la corriente del mundo, y pronto a llenarnos del poder del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no hace la obra en un cuerpo que está pecaminoso, carnal, pervertido y podrido en el pecado. Él no viene a morar en esos cuerpos que están pervertidos, podridos y pecaminosos, sino en un cuerpo limpio, en donde la persona, el hijo o hija de Dios, diga, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos pronto que llenarnos del Espíritu de Dios, porque si no vamos a ir al reino de los cielos. La iglesia no va a ser salva si no tienen al Espíritu de Dios en sus vidas. Si la iglesia no está investida, como dijo el Señor Jesucristo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo de Dios sobre vosotros, y ahí me seréis testigos por los confines de la tierra. Aleluya. Pronto, hermanos y hermanas, reconciliarnos con aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pronto, hermanos y hermanas, salir de la mundanidad. Pronto, hermanos y hermanas, como dice la Biblia, que seamos santos como nuestro Padre Dios es santo y
perfectos como nuestro Padre Dios es perfecto. Así está escrito en la bendita palabra de Dios, porque dice la Biblia, no toquéis lo inmundo, porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la bendita palabra que hemos traído en este día. Que el Dios de paz les bendiga, que el Dios de paz abra el entendimiento espiritual, los oídos espirituales, los ojos espirituales, y empecemos a buscar el bautismo y que el Espíritu de Dios haga su obra en nuestras vidas. El bautismo, la unción, el poder del bendito Espíritu de Dios para dejar de ser adoradores carnales, mentirosos, hipócritas y pasar a ser adoradores en espíritu y en verdad, porque nuestro Padre es espíritu y es como tal, quiere Él que le adoremos, que le busquemos, que le clamemos, que le llamemos en espíritu y en verdad. Gloria a Dios, aleluya.